Bueno, el siguiente trastorno es el trastorno esquizotípico. ¿Cuál es la característica de este trastorno? Es que son personas que que son extravagantes, ¿sí? Que llaman la atención, como Cruella, por ejemplo, ¿no? El pensamiento mágico, ideas peculiares, ideas de referencia, ilusiones, no hay una realidad, una desrealización, son parte de la vida diaria de estos sujetos. Tiene un 3% más o menos de la población general y es más común entre los familiares de pacientes esquizofrénicos. Diagnóstico: criterio al patrón de déficit social e interpersonal asociado a malestar agudo y capacidad reducida de las relaciones interpersonales. También no se puede relacionar este tipo de persona, ¿no? Que en su déficit social, pero tratan de llamar la atención, son extravagantes, no es como el anterior que se aísla. No, este trata de llamar, ¿no? Tiene distorsiones cognitivas y perceptivas. Entonces ellos toman ven de diferente manera todo. Sí, tiene un comienzo en la edad adulta y aparece en diversos contextos, como por ejemplo Marilyn Manson, un cantante, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Pero bueno, de joven era más normal. Ideas de referencia. Entonces se requiere 5 contextos para el diagnóstico: creencias raras o pensamiento mágico, experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y lenguaje raro, suspicacia o ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento y apariencia rara, falta de amigos, ansiedad social que no disminuye con la familiarización. Sí, logra relacionarse, pero con este tema paranoide, ¿no? Pero lo extravagante es lo que llama la atención también en este tipo de personalidad. Lo mismo, repetimos, si es que existe esquizofrenia, no se debe relacionar este trastorno de enfermedad. O si estuviera otro tipo de trastorno psicótico o del desarrollo del ánimo. El trastorno de personalidad por evitación es el diagnóstico diferencial, el trastorno esquizoide, el anterior que vimos, y la esquizofrenia sería el diagnóstico diferencial. No, lo peligroso de este tipo de trastorno es que también lleva al suicidio, ¿no? Porque tiene ideas raras, ¿no? Entonces vaya a decir que cree que vuela, que tiene alas o cosas así. Entonces, por pensamientos raros ocurren desgracias, ¿no? El tratamiento, la psicoterapia está entre todo este tipo de tratamiento de estos trastornos, también los antipsicóticos. Ya, nos falta ver el video de esto. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú, nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída, para que crezca fuerte y a la vez ligero. Trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Qué es y cómo detectarlo? El trastorno esquizotípico de la personalidad es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por un patrón de comportamientos excéntricos que se manifiesta en aspectos como el habla, la imagen o una ideación inusual en forma de distorsiones cognitivas.
así como una baja habilidad para formar relaciones personales. Alguien con trastorno esquizotípico puede sentir un malestar extremo con las relaciones interpersonales de todo tipo y por lo tanto no tiene capacidad para mantenerlas. Como todos los trastornos de personalidad, el trastorno esquizotípico se caracteriza por un patrón a largo plazo de comportamientos y experiencias concretas que dificultan el funcionamiento normal diario. ¿En qué se diferencia de la esquizofrenia o el trastorno esquizoide? A menudo, el trastorno esquizotípico de la personalidad suele confundirse con otros parecidos, como el trastorno esquizoide o la esquizofrenia. Los tres trastornos se encuentran en uno mismo continuo, en el que el trastorno esquizoide se encuentra en un extremo más suave y la esquizofrenia se encuentra en el extremo más grave, presentándose el trastorno esquizotípico entre estos dos. El trastorno esquizotípico parece compartir cierta relación genética con la esquizofrenia, pero a diferencia de esta, este desorden es más moderado y no presenta los síntomas de desconexión de la realidad de la esquizofrenia, como las alucinaciones, la psicosis o los delirios a gran escala, propios de esta. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno esquizotípico de la personalidad? Los síntomas del trastorno esquizotípico deben ser evaluados por profesionales de la salud mental y conforman una combinación de comportamientos excéntricos, así como pensamientos y percepciones distorsionadas. Es común que las personas que sufren este trastorno sean descritas por los demás como muy extrañas y con ideas inusuales e incluso creencias mágicas. Algunas de las características que suelen describir a las personas que padecen trastorno esquizotípico son: tener creencias excéntricas o pensamientos mágicos como supersticiones, telepatía o sexto sentido. Pueden verse a sí mismos como si tuvieran poderes psíquicos. Tendencia a malinterpretar sucesos cotidianos o a tener percepciones distorsionadas de la realidad. Tener una imagen y vestimenta, una forma de hablar y de actuar que resulta peculiar o inusual. Mostrar conductas paranoicas o de sospecha hacia los demás. Estas personas pueden sentirse incómodas en la intimidad, así como tener pocas amistades. Suelen estar preocupados por pensamientos fantasiosos y soñar despiertos frecuentemente. En sus relaciones con los demás, las personas afectadas por este trastorno pueden mostrarse distantes, rígidos y fríos. Otras características de este trastorno. El trastorno esquizotípico de la personalidad se da más frecuentemente entre hombres que entre mujeres y, como ocurre con otros trastornos de la personalidad, es crónico. Los síntomas suelen estar presentes de forma constante y pueden incluir además otros síntomas como ansiedad o depresión. Además, pueden presentar déficits en capacidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje o la atención. Algunos expertos achacan este trastorno, al igual que otros desórdenes parecidos, a causas biológicas, aunque aún no está claro por qué algunas personas presentan síntomas más o menos severos. Tratamiento del trastorno esquizotípico de la personalidad. Para tratar este desorden de la personalidad, usualmente se combinan tratamientos tanto farmacológicos como psicoterapéuticos, siempre prescritos por un profesional de la salud mental. Al ser un trastorno que afecta a diferentes aspectos de la vida, el tratamiento suele ser una combinación de terapias cognitivo-conductuales que pueden incidir en muchas facetas de la vida del paciente, como mejorar la socialización o ayudar a identificar y cambiar los pensamientos irracionales y distorsionados que estas personas presentan. Como tratamiento farmacológico, aunque no existen medicamentos específicos que traten el trastorno general, usualmente se suelen recetar medicamentos que inciden en síntomas concretos, como antipsicóticos en bajas dosis, para reducir los pensamientos distorsionados, ansiolíticos o antidepresivos, para tratar síntomas de ansiedad y depresión, respectivamente. Esperamos que este vídeo te haya gustado
Vaya malista. ¿Tienes internet? Alves, Luana. Presente, doutora Alves Luana. Doutora? Me escucha? Alves, Luana. Ah, presente. Doutora? Alanes. Doutora? Hola, Alejo Cachaya. doutora? Estoy. Doctora. Hola. Alejo Cachaya. Doutora? Ballena Torres, Brian Saddam. Doutora? Doctora. Doutora? Presente, doctora. No se escucha, creo. Hola, chicos. Olá. Luana está presente, doctora. doctor. Doctora. ¿Me escucha? Ballena. Presente, doctora. F. Bustamante Isidro Cristian. Doctora. Diego Cáceres. Calizaya Juache Joel Brian. Presente, doctora. Doctora, ¿me escucha? Ela não escuta ninguém. Vou botar falta em todo mundo. Doctora. su Hernández audio de no se Lima escucha. Alejandro. Figueroa Michael. Presente, doctora. Doctora, ¿nos escucha? ¿Me escuchan, chicos? Nós doctora, escutamos, no mas eu não escuchamos, escuto. Parece que usted no está escuchando, porque No casi les estoy toditos escuchando les yo. pone- Todo mundo vai ter falta hoje. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ¿nos doctora. escucha a nosotros? Doutora? Doctora, A ver, alguien que me hable, por favor, no escucho. Doutora, todos estamos em classes, estamos falando, nos escuchamos, porém Ah, tu ya, não qué nos bien. escucha. Não sei o que passa. De Rosa Vera. Solo hay 15 en clases, por eso estoy llamando la lista. Ya, lo que voy a hacer, escriban por favor la lista y voy a copiar lo que está, esta segunda sesión, por favor, solo son 15. 15 personas, vayan colocándome ahorita, a partir de lo que colocó, bueno, está el nombre ahí, la lista, voy a copiarlo directo, por favor, no nos estamos pudiendo comunicar hoy día. Ya. Lo que quería decirles es que aquí se acuerdan, cada uno tenía alguna enfermedad, algo que ya vio.
Sí, o sea que ya escogió, quiero decir, para poder hacer su historia natural de la enfermedad. Entonces, lo van a ir trabajando. Yo sé que esta semana están en exámenes. Entonces, de aquí a 2 semanas vamos a empezar a presentar estas enfermedades. ¿Sí? También, si gustan, pueden cambiar por algo que estamos viendo ya. Un trastorno, qué sé yo, esquizoide, un trastorno paranoide, esquizotípico, o lo que vayamos a ver la siguiente clase. De ahí también pueden sacar una enfermedad que les llame la atención y me dicen, doctora, tenía que hacer, qué sé yo, aquí puse psicopatías, pero quiero hacer un trastorno, ¿no? Entonces, porque esa es una nota que sí o sí les voy a poner ya la fecha. Tienen que ir haciendo la historia natural de la enfermedad, puede ser a mano y me suben la fotito como han estado enviando. Ese es el primer trabajo para este segundo trimestre. El próximo vamos a ir viendo funciones mentales superiores, terminando lo de los trastornos. Esto está en relación a los trastornos y a las enfermedades. Entonces, en relación a las funciones mentales, nos vamos a dividir. Hoy día no nos podemos comunicar, no estamos hablando en feedback y de vuelta, pero acá, por ejemplo, los que son aves son un grupo, no me acuerdo qué se llamaban. Pero todos estos les voy a dar una función mental, 1 o 2 funciones mentales para que lo trabajen en exposición de PowerPoint. Sí, la siguiente clase podemos trabajar esto, cómo se van a repartir. No, aquí TR, seguramente algunos compañeros ya se han ido o no trabajarán, no sé. Y ya va a haber un trabajo grupal, eso también tienen que presentarlo las próximas clases. Terminan parciales y empezamos con estos trabajos. El primero es personal, ¿sí? El segundo es grupal. Entonces tenemos que hacer estos 2 primeros trabajos para la nota práctica de este trimestre, ¿sí? En el primer parcial ha sido fácil porque solamente tenían que ser organizadores gráficos cada uno, pero me preocupó porque ni así lo han hecho muchos. No era solamente el temario que tenían que estudiar, agarrar, leer, hacer un organizador gráfico a mano, no les he pedido más. Pero ahora sí les voy a pedir, voy a colocar ya la tarea de la historia natural de la enfermedad del trastorno, la enfermedad psiquiátrica que hayan escogido. Y la siguiente clase, por favor, en grupos ya se van a ordenar, ¿sí? Les voy a pasar de acuerdo a esto. En clases vamos a quedar qué funciones mentales van a trabajar, cómo van a elaborar y después son ustedes los que en las siguientes clases van a empezar a exponer. ¿Ya? Entonces tenemos ya trabajos pendientes. Eso ya es del segundo, la segunda nota, ¿no? Del parcial. Y para el final igual tenemos otra actividad, otras actividades para su nota práctica. Entonces, si tienen alguna duda, escríbame al chat, por favor. Si no tuvieran, vamos a seguir avanzando. A ver. Ya, el individual va a ser el de las enfermedades, la historia natural. Aquí lo que ven, cada uno escogió una enfermedad. Eso voy a subir a la plataforma, esa tarea. Por ejemplo, acá, depresión. ¿Quién escogió depresión? Posparto. Luder Mendoza. Entonces, él me va a hacer una historia natural de la enfermedad de depresión posparto. ¿Se acuerdan que llevamos historia natural de la enfermedad? Se los voy a colocar junto con esta tarea cómo es el modelo que tienen que armar. ¿Sí? Y eso me van a presentar de forma individual. Y van a ir trabajando a la vez también sus trabajos grupales. Ya les voy a dar que esté en relación a funciones mentales superiores, que es la próxima unidad que vamos a llevar. Terminamos personalidad,
trastornos de personalidad y empezamos lo que son las funciones mentales superiores. Ese es un trabajo que lo vamos a hacer grupal. Les estoy avisando desde ahora porque para que se organicen, ¿no? A veces les falta tiempo en la parte grupal, no se organizan, no presentan. Todos trabajan del grupo, por si acaso. Todos tienen que trabajar y todos tienen que estar preparados porque solo a una persona del grupo voy a escoger. Sí, a los abandonados que dicen, solo uno va a exponer, ese día se me va a ocurrir a cualquiera. Tal persona, por ejemplo acá, Daira, puedo decir que expone, o Eric, todo el tema. Por lo que todos tienen que estar preparados. ¿Sí? Por eso ya la siguiente clase definimos bien qué función mental les va a tocar. Entonces ya vimos la clasificación tipo A de las enfermedades, de los trastornos de personalidad. Ahora vamos a empezar con la clasificación de trastorno de personalidad tipo B. Y aquí tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Seguramente ustedes ya han escuchado alguno de estos, ¿no? Decimos, es que es un antisocial. Los pacientes con estos trastornos tienen una clara inclinación al dramatismo. Eso es lo que caracteriza, este grupo de trastornos, el tipo B, que son emotivos y también tienen una conducta Ya no me está errática, gustando trabajar en no la es noche. la conducta adecuada, ideal, que se supone que debería ser. Vamos a empezar con el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consiste en una incapacidad para adaptarse a las reglas que rigen la sociedad. Todos tenemos reglas, ¿no? Desde nuestra casa, ¿no? Tenemos que levantarnos, ustedes tienen que estudiar, tienen que aprobar, ¿no? Se han metido en una carrera, si no aprueban, supongo que va a haber algunos problemas, porque están condicionados a terminar una carrera, ¿no? Para su futuro. Y en la misma universidad tienen reglas, ¿no? Tienen que dar el examen, por ejemplo, de ir en determinado tiempo, a determinada hora, de determinada materia. Entonces, nos vamos basando en reglas, ¿sí? Nos condicionamos en reglas. Igual en el hospital, entramos a cierto horario, nos vestimos de determinada manera, cumplimos normas escritas, con base legal, con base científica, ¿no? Nos manejamos en relación a protocolos de tratamiento. Cuando nos salimos del protocolo de tratamiento, diagnosticamos mal, también nos pueden iniciar un juicio, ¿no? Por negligencia médica, por impericia y demás. Pero, ¿qué pasa con este trastorno de personalidad? Esta gente, estas personas, no se rigen en reglas. O sea, para ellos en su sociedad, en el mundo en el que viven, no están dispuestos a adaptarse a las reglas. Ellos son los que hacen las reglas, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a los criminales o antisociales. Entonces, la prevalencia entre hombres es del 3% y entre mujeres del 1%. Ahora, ¿por qué les hacía esa comparación en la parte médica? Porque sí nos basamos con normas, con protocolos, pero en medicina nunca es 1 más 1, 2, ni es que del paciente sí o sí sabemos que va a responder bien. Puede pasar cualquier cosa. Y aquí se confunden y es donde nos incriminan y dicen, no, me lo han matado. ¿Quién estudia medicina para hacer daño? Nadie estudia medicina para hacer daño o que a propósito no haya entrado y se haya puesto mal el paciente. O sea, fue una desgracia, se salió, nadie se fijó, o sea, no fue porque le hayan querido hacer daño. Es tan diferente de esto que son los criminales y los antisociales que desde su personalidad son así. Entonces, no es justo, yo creo, esa
igualan, ¿no? Y a veces meten a la cárcel a médicos, y es lo que duele, porque nadie de ustedes creo que esté tan loco como para estudiar para hacer daño. Tanto tiempo perdemos estudiando y todos salimos, cuesta tan caro, y después conseguir trabajo y demás para hacer daño y que nos encierren en la cárcel, es absurdo, totalmente absurdo. Pero nos comparan, nos igualan y nos dan nuestros años de sentencia, ¿no? Si hacemos algo malo, después de una auditoría, después de un juicio, que la ley es clara, que debería haberse hecho esto, no me parece, ¿no? Por este principio tan básico, porque los antisociales desde su personalidad ya están enfermos, ya están con un trastorno. Entonces, sí es común tanto en hombres, también hay en mujeres, y tiene su característica más este tipo de personalidad, de trastorno, ¿no? Está en áreas urbanas deprimidas, los adolescentes que sufren trastornos padecen de, o sea, vienen de familias numerosas, obviamente acá han vivido todos juntos hacinamiento, ¿no? Hablamos de hacinamiento, hablamos de seguramente cómo estará dispuesto su hogar, su familia, no hay normas, comen si pueden, comen si hay, no es que estemos juzgando, ¿no? Pero o sea, no hay los límites o se han criado en violencia, ¿no? El mismo hecho de que todos estos vivan en el mismo cuarto, ya el que exista relaciones sexuales, por ejemplo, entre los padres, ya es un tipo de agresión también a los niños, ¿no? No se dan cuenta de esto. Muchas familias, muchos padres comparten el cuarto, creen que está durmiendo el niño, entonces escuchan cosas y queda en su cabecita de los niños y ya se van criando en ese ambiente, en ese hacinamiento, donde no hay normativas, no hay reglas, a veces también por la ignorancia, a veces por la sumisión de las mujeres, el machismo del hombre, la pobreza en sí que lleva, ¿no? Y a veces la necesidad les obliga también a tener que robar, a tener que hacer cosas que no quieren. Y si el paciente se va criando en ese medio ambiente, lo ve como normal y empieza el inicio del trastorno. Esto tiene que ser antes de los 15 años, ¿no? Entonces, incluso presentan las mujercitas antes de la pubertad. También va a depender, ¿no? Muchas de estas han sido víctimas de violaciones, de N cosas. En la población carcelaria, la prevalencia del trastorno antisocial puede alcanzar el 75%. Es decir, en la población normal es un 3%, pero ya dentro de una cárcel vemos, obviamente, 25% serán inocentes, ¿no? Que por una u otra razón han entrado a la cárcel, pero el 75%, si hacemos un estudio, llegan a alcanzar ese porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Parecen a menudo personas normales, agradables, encantadoras, porque son manipuladoras. La mentira, las delincuencias, las huidas del hogar, robos, peleas, el abuso de sustancias, las actividades ilegales, todo eso es lo típico en este tipo de paciente, porque comenzaron desde chiquititos, porque en ese ambiente muchos se han criado, las favelas, las villas, ¿no? En otros países. Entonces, todo tiene su consecuencia. Acuérdense del desarrollo psicosexual de Freud, o sea, que ahí tengan qué sé yo, sus desviaciones, las tragedias que les lleguen a pasar, los abusos. Entonces es complicado. Y van creciendo y se van complicando estas personas, ¿no? Con frecuencia estas personas impresionan a los clínicos del sexo opuesto, aspectos seductores pintorescos, o sea, tratan de llamar la atención, tratan de conquistar, a eso se refiere, ¿no? A los del sexo opuesto. No muestran ningún signo de ansiedad y depresión, se dominan perfectamente. Y ahora, este mismo tipo de personas son los que nos pueden manipular también como médicos, ¿sí? O sea, son tan mentirosos, tan ágiles, tan hábiles, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que también llevamos psicología médica, porque nosotros hasta ahorita ya podemos decir, ¿no? Si alguien es paranoide o si alguien es esquizoide, si tienen el trastorno esquizotípico, y si es alguien antisocial, también tenemos que darnos cuenta, ¿no? En nuestra misma consulta, en nuestra atención al paciente, ¿no?
¿Por qué? Porque son embaucadores, ¿no? Pues suelen embaucar hasta a médicos, son manipuladores. ¿Sí? No dicen la verdad, no se puede confiar en ellos. Y es donde hasta tienen que cuidarse también de este tipo de personas. Si bien como médicos tenemos que ayudar a todos, qué sé yo, nos toca trabajar en la cárcel o ir a ver a un paciente X con mucho cuidado, por nuestro cuidado personal, ¿no? Porque sabemos cómo son, o sea, que no tienen límites. Entonces acá, si ellos han crecido en esta promiscuidad, los abusos al cónyuge, el abuso a los niños, conducir ebrios, entonces, y si es un ciclo vicioso, ¿no? Donde continúa, continúa, continúa. Hoy en día creo que se da un poco más de se denuncia un poco más este tipo de cosas y decimos, ay, ¿cómo va a pasar? Siempre ha habido y siempre va a haber, porque no se está trabajando desde abajo. Existe lastimosamente esto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nos pueden confundir. Aquí es lo que les decía, nos pueden confundir, ¿no? Llegan, qué sé yo, con una intoxicación a sustancias, nos van a llegar estos pacientes a la emergencia, ya sea como estudiantes, ya sea como internos, como residentes o como médicos, en algún momento de su vida ustedes van a tener este tipo de pacientes, con este tipo de personalidad, ¿sí? Entonces, si se utilizan este tipo de máscara donde nos engañan, durante la entrevista parecen tranquilos y son creíbles, pero detrás de esa apariencia es con intención, hostilidad, irritabilidad e ira. Y la información que nos está dando no es la coherente. Entonces, después van a relucir otra historia clínica o otra identidad. Es complicado. Hay que tener mucho cuidado, por favor, incluso al hacer la historia clínica con estos pacientes. Entonces, para que se manifieste el trastorno del paciente, usted debe someter atención. Y es lo que hacen, ¿no? Cuando están los policías, por ejemplo, saben muy bien eso, por eso es que ven detrás de un espejo específico, ¿no? Y analizan a la persona, les someten a cierto tipo de tensión, les hacen confrontamientos, y bueno, cuando cree ya la persona no puede ya manejar la situación, sale, ¿no? Sale a relucir la personalidad que tiene. Y además acá ellos analizan muy bien las inconsistencias. En algún momento también pasa, ¿no? Por el psicólogo, por el psiquiatra, y es complicado. Para hacer diagnóstico se debe hacer una valoración neurológica. También tiene que presentar alteraciones en el electroencefalograma de signos neurológicos leves que muestran lesión cerebral mínima. Entonces, claro, abuso de sustancias, qué sé yo, drogas, alcohol, peleas, caídas, qué cosas más habrá pasado a esa gente, ¿no? La depresión, abusos, violaciones. El tratamiento es psicoterapia. Si están inmovilizados son más accesibles, pero es complicado. Cuando sienten que están entre compañeros, parece su falta de motivación para el cambio. O sea, también la farmacoterapia es importante, ¿no? Se tiene que liberar la ansiedad, la depresión. Lo malo es esto, ¿no? Que como abusan de sustancias tóxicas, los fármacos deben administrarse de manera muy controlada, porque a veces también son adictos, ¿no? Hasta las mismas medicinas. Ya no les hace nada, buscan. Entonces, es para manejarlo con cuidado. Y por favor recuerden siempre, en algún momento nos va a tocar atender este tipo. Claro, sí, estaba en la selección Cochabamba. Creo que acá Cuando quedamos estaba en el... ahora. A ver si nos da tiempo para ver el video. Y creo que ya tienen que ir a su clase de patología, algo así, ¿no?
El trastorno de personalidad antisocial es una afectación mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de actos de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros, con poco o ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Aunque comprende tanto a la sociopatía como a la psicopatía, algunos especialistas consideran la psicopatía como un trastorno diferente. Algunos factores de riesgo incluyen diagnóstico del trastorno de conducta infantil, antecedentes familiares del trastorno de personalidad antisocial u otros trastornos de salud mental, maltrato o descuido durante la infancia, así como vida familiar inestable o violenta. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ven con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es común en las personas que están en prisión. Mentiras o engaños persistentes para explotar a otros. Ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás. Habilidad para adular y manipular las emociones de otras personas. Mentir, robar y pelear con frecuencia. No mostrar culpa ni remordimiento. Estar a menudo enojado y ser arrogante. Toma de riesgos innecesarios o conducta peligrosa, sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás. Falta de empatía por los otros y de remordimiento por dañarles. No pensar en las consecuencias negativas de la conducta, ni aprender de ellas, así como problemas recurrentes con la ley y conductas delictivas. El trastorno de la personalidad antisocial normalmente no se diagnostica antes de los 18 años, aunque puede hacerse desde los 15. Tiene básicamente los mismos síntomas que un trastorno de conducta. Comparte con los narcisistas la arrogancia y la poca empatía, pero estos últimos no tienden a ser tan mentirosos o agresivos como el antisocial. Con los borderline, comparten la manipulación, pero el antisocial se distingue sobre todo por su falta de empatía. Las posibles complicaciones pueden incluir encarcelamiento, drogadicción, alcoholismo, violencia y suicidio. El trastorno de personalidad antisocial es uno de los trastornos de la personalidad más difíciles de tratar. Las personas con esta afección normalmente no buscan tratamiento por su cuenta. Pueden iniciar una terapia únicamente cuando los obliga una corte. La terapia puede incluir, por ejemplo, el manejo de la ira y la violencia, el tratamiento para el abuso del alcohol o sustancias, y tratamiento para otras afecciones de salud mental. Los tratamientos conductuales, que recompensan el comportamiento adecuado y tienen consecuencias negativas para la conducta ilegal, pueden funcionar para algunas personas. Aunque no hay evidencia de que algún tratamiento en particular logre una mejora a largo plazo. Como la mayoría de los trastornos de la personalidad, los medicamentos se usan únicamente para tratar otros trastornos emocionales que le acompañen. Suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido interesante sobre psicología.